Gracias por continuar con nosotros. Con nosotros estamos platicando con Freddy Castañeda, el director de proyectos estratégicos del INPLAN, y estamos platicando del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que tiene mucha información muy interesante. A ver, antes de entrar a estos objetivos, es toda esta información que acabas de compartirnos, ¿quién la sabe y quién la necesita que no la tiene? Hasta este momento que estamos en la etapa de socialización, nos hemos sentado con el Colegio de Arquitectos, con el presidente... ¿Colegio de Ingenieros? Con el presidente Canacintra, con estudiantes a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sindicatos de transportistas, con el Consejo Consultivo Ciudadano. Estamos en esa etapa de desdoblamiento de la discusión. Socialización tan Nosotros literal. estaríamos dispuestos, si la gente se interesa y dice, quiero hacer una reunión en mi colonia, vamos a la colonia, porque mientras más gente se entere, más arropamiento hay para esto y la discusión se enriquece. Te digo, a nosotros nos cambió nuestra imagen del transportista cuando nos sentamos con ellos y cuando te dicen, yo trabajo 15 horas y no tengo derecho a 10 minutos para desayunar, para comer o cenar. No tengo 5 minutos para ir al baño. Y entonces entiendes por qué el chofer va con la torta en la mano, va con el refresco, se baja al baño 2 minutos porque tiene necesidad y porque esos 2 minutos los tiene que recuperar. Porque si no cumple la ruta en los tiempos que le establece el patrón, lo bajan una vuelta y eso va en detrimento de su familia. Y entonces empiezas a entender una serie de dinámicas sociales, no a justificar, a entenderlas, claro. Entonces, ¿cuál es el problema del transporte público? O uno de los problemas del transporte público en Tepic. No son empresas. No son empresas que actúen como empresa y que tengan al trabajador con seguridad social, con derechos, con horarios de trabajo. Son negocios particulares concesionados por el gobierno. Y entonces por eso vienen ese tipo de conductas. Entonces, socializar es la clave, utilizar los medios de comunicación, utilizar las herramientas del ayuntamiento para poder difundir. Quiero decirte que con los primeros que nos sentamos a presentarles esto que hoy presentamos con ustedes, con comunicadores, fueron con las áreas del ayuntamiento que tienen que ver con movilidad. ¿Qué caso ¿Y con lo que tiene? tiene que ver con comunicación, no? Desarrollo, comunicación social, desarrollo urbano y ecología, comunicación social, funcionamiento de negocios, Consejo Municipal para Atención de Personas con Discapacidad, el Instituto de Vivienda, Tránsito y Vialidad. Todas las áreas que tuvieran que ver, las sentamos y les presentamos este dato. De nada sirve que el INPLAN construya un documento si se queda con él. Los datos que generan los vamos haciendo públicos. Y tenemos interés en ir con los sindicatos de transportistas o con los transportistas a decirles, mira, aquí está la encuesta origen-destino, redefine tus rutas, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de tus rutas? ¿Quién las hace? ¿Quién las hizo y por qué? ¿Cuál es la lógica de que todos los camiones entren al centro? Fíjate, hace 1 o 2 años teníamos una discusión, que si tienen que pasar los camiones por el centro, que si no, que si que rodeen y que se bajen nada más, que bajen a las personas de tercera edad. Yo creo que este estudio tendría que ser una herramienta para que este consejo inexistente de, ¿cómo se llama? El Consejo Técnico del Transporte Público. ¿Ustedes participan en el Consejo del Transporte Público? No tenemos participación. Entonces, ¿quiénes son estos? Y son los transportistas, algunas áreas del gobierno, creo que lo conforman inclusive ¿Lo preside o el gobernador o el secretario general de gobierno? De gobierno. Ajá. ¿Y ustedes ya platicaron con ellos de esto? Hemos intentado sentarnos con el director de tránsito, que tengo entendido, no tengo el gusto de conocerlo. Agustín Flores. Me han dicho que es una extraordinaria persona. Tenemos intención de sentarnos con él. Hemos buscado a Saldate como uno de los actores relevantes para el tema de la movilidad, porque es uno de los líderes del transporte. Tiene 7, dijo, ¿no? 7 camiones o 7 Pero además es quien ha estado detrás de los amparos a los ambulantes, por ejemplo. A ver, hagamos una pausa en esto. En la mañana nos decías, sobre la avenida Puebla, durante 3 días liberaron el carril que ahora ocupan. Hoy me di una vuelta y las conté. Hay 8 puestos así cruzados sobre la Puebla antes de llegar a la presidencia municipal. ¿Cuáles serían los beneficios de tener libre esta calle? Si agarramos a los 7 comerciantes y los ponemos arriba de la plaza, en donde no obstruyan el flujo, ¿qué beneficios tenemos? No solo el flujo de vehículos, el flujo de personas también, insisto, sí. ¿Va? Porque prácticamente... No, arriba de la banqueta donde no están arriba de la banqueta. O en la camellón, pues en la plaza. Y hacen que una persona con discapacidad, por ejemplo, le resulte prácticamente imposible transitar por ahí. ¿Cuál es el beneficio? Es el ordenamiento, es entender
que todos tenemos el mismo derecho a la calle. Y lo hemos dicho muy claro, no es atentar contra la forma en cómo se ganan la vida, es buscar el mecanismo en la que la afectación de la forma de ganarse la vida se reduzca a cero, estén en un espacio en donde no se afecte a un tercero. Creo todos tenemos derecho a ganarnos el sustento de nuestra familia. Si hay lugares en donde pudieran establecerse. Yo creo que hay espacio. Y este ejercicio que tuvimos durante unos días, porque el carril derecho se hizo exclusivo para transporte público, entonces fluía el transporte y ya no ahorcaba. Lo que pasa ahora, se tienen que meter y obstruyen el uno y uno, y es un caos. Es un caos. Yo he hecho hasta 4 minutos para atravesar esa cuadra. Es una cuadra. Sí, sí, sí. Y puedes hacer hasta 4 minutos, es decir, por el caos que se genera. ¿Y qué genera también? Que entonces el peatón se meta a esta vorágine selvática, ¿no? Entonces yo quiero cruzar y voy a cruzar por aquí, que al cabo el carro está parado, y entonces hacemos un desorden de la ciudad. El PIMUS pretende eso, sentarse con todos los actores, llegar a acuerdos, poder establecer mecanismos en los que todos tengamos el mismo derecho a la calle. Yo como peatón no tengo ninguna necesidad de bajarme de la banqueta y poner en riesgo mi integridad física porque algo me está obstruyendo ilegalmente, fuera de reglamento, el tránsito. Muy bien, a ver, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿A poco? Esta información que ustedes están generando, ¿cuándo se va a convertir en propuestas concretas? En la mañana hablábamos de las paradas de los camiones. ¿En dónde van a proponer ustedes, cuándo van a proponer un lugar para que se pare el transporte público? ¿Qué distancia se debe parar el transporte público? ¿Cada 3, cada 4, cada 5 cuadras? ¿En la esquina, pasando el semáforo, antes del semáforo? En medio, a media cuadra, por ejemplo, porque no obstruyes ninguno de las intersecciones de las calles. ¿Cuándo tendremos una propuesta concreta? El asunto del transporte público yo creo que nos surge, porque además tenemos una olla de presión ahí. Tenemos una olla de presión desde el 2013. Se autorizó un incremento de 50 centavos, de 5 a 5.50 la tarifa del transporte público. Y desde el 2013 se está cobrando una tarifa ilegal. Entonces, pero los choferes requieren, como tú dices, necesitan dejar de tener esa presión, por un lado los dueños y por otro lado la sociedad. Necesitamos un estudio que nos permita incluso las tarifas. Si no hicieron un estudio de tarifas ustedes, de costo, de gasto. Tenemos un estudio nacional de más o menos el costo de las tarifas y la afectación en el ingreso dependiendo. Hay un instrumento de INEGI que es la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que es más o menos cómo está el ingreso por cada 10% de la población y qué impacto tiene el costo del transporte público en eso. Es un estudio particular, digamos, que yo tuve la oportunidad de realizar hace algunos años, pero no lo hemos traído a la realidad. Lo que pasa es que nosotros, como ayuntamiento, mucho menos como Implan, tenemos facultades en materia de este tipo, de autorización de rutas, pero de propuestas sí, ¿no? De propuestas sí. A ver, señores, de propuestas a lo mejor podemos échenle decir, un poquito de ganas ahí, porque estamos hablando del 83% de la población la que se mueve en transporte público. Yo imaginaba que el 50%, el 60% se movía en transporte público y el otro caos lo generaban los automóviles particulares. Y no, pues estamos hablando del 80% de la gente que nos movemos en transporte público. Y la encuesta de origen-destino lo que nos arrojó es que el 82% de los encuestados dicen ¿qué cambiaría del transporte público? La conducta del chofer. Responsabilizan en mucho al chofer. Lo perciben un prestador de servicios lejano. Sí, sí, sí. Con una serie de características que le incomodan, ¿va? Grosero, trae la música alta, va hablando por teléfono, no se para, o sigue, ¿no? Mantiene el vehículo en movimiento y quiere que brinquen los pasajeros. Todas esas cosas las percibe el ciudadano. ¿Qué cambiarían? La unidad, también la limpieza y el estado de la unidad. Es lo que dice la gente que usa el transporte público, pero hay que escuchar también al transportista, insisto. Hay que escucharlos también, no es generar un ring en donde la mayoría dice tal cosa y tomamos decisiones. Tenemos que iniciar diálogos entre todos los actores porque una ciudad se construye así. Un modelo de ciudad ordenada se construye con el consenso de los ciudadanos. Mientras no tomemos conciencia de lo que implica, por ejemplo, sacar la basura cuando el camión ya pasó.
Sí, los sí, problemas sí, de sí. salud pública, de taponamiento de los desagües, entonces inundaciones, etcétera, lo vamos a seguir haciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre alguien de Tepic y de Noruega y de Suecia y de Japón y de Estados Unidos? O sea, tenemos que reconocer nuestra inferioridad intelectual ad infinitum No, o no, no, podemos pero no es una cambiar. cuestión intelectual, ¿no? Me imagino que es una cuestión cultural, de a lo mejor. conciencia cultural, ¿no? De estas concepciones intelectuales. Un chip que debemos de cambiar en Tepic es la idea de que el espacio público es de nadie. Porque es Al revés. contrario. El espacio público Claro. es de todos. Si tú te atreves a llamarle la atención a alguien porque se estacionó en un cajón exclusivo para personas con discapacidad, lo menos que haces es mentarte la madre. ¿Qué te importa? Tú no traes silla Claro. de ruedas, que al cabo no me tardo. Es la defensa del espacio público. Estos ejercicios... Tendríamos que empezar a ver las cosas al revés, entonces. Sí, ¿verdad? sí. Este espacio no me importa, ¿no? Sí, te importa, es tuyo, ¿verdad? Claro. Claro, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Porque finalmente si nosotros no cuidamos el espacio público, pues ¿quién lo va a hacer? Yo comenté en la mañana, vivimos en una sociedad en donde se roban las tapas de las alcantarillas y la culpa es de la autoridad que no tiene un policía en cada alcantarilla y no del idiota que se la robó. A ese nivel de sociedad hemos llegado, donde nos robamos lo que es nuestro, donde nos robamos lo que nos pertenece, pues solo un idiota se roba lo que es de él. ¿Verdad? La ciudad la tenemos que construir y defender entre todos, si no, vamos a crecer en una ciudad anárquica en donde ¿quién va a ganar? El más fuerte, el más poderoso, el más mañoso. Y pues pensemos en las siguientes generaciones, tomemos medidas para las siguientes generaciones, no medidas que me den votos o que me garanticen el siguiente puesto, sino que me permitan sentir la satisfacción de haber puesto un granito de arena en la construcción de la sociedad. Si logramos que la siguiente administración le ponga una pieza del rompecabezas y la siguiente otra y la siguiente otra, en 20 Empezamos años a construir tenemos el algo. cuadro completo y vamos a poder apreciar lo que estamos construyendo. Ya se nos acabó el tiempo. Te dije que no nos iba a alcanzar el tiempo, Lástima. Freddy. Bueno, muchas gracias. Ojalá que este tema a usted le interese, porque necesitamos, nos urge. Vivimos en una jungla, de verdad, en una junglita así chiquita. O sea, hay ciudades que son unas junglas grandotas. No, te fijas, una jungla chiquita, pero estamos igual o peor, ¿verdad?, que en otras ciudades. Sí. Yo, de verdad, ojalá que usted haya disfrutado de este espacio, de esta propuesta, de esta información, porque necesitamos apropiarnos de los espacios públicos y aquí hay un primer paso. Y siempre es importante darle seguimiento. Si no damos seguimiento a nosotros, nadie lo va a hacer. Por lo pronto te agradezco, muchas gracias. Al contrario. Ya platicaremos de los objetivos. Fíjese, por ejemplo, el crecimiento horizontal es una propuesta que aquí se plantea, o al menos así lo están planteando. Yo estoy viendo en Guadalajara, por ejemplo, están peleando con el crecimiento vertical, porque no hay servicios. Entonces, todo esto pasa por la planeación. Bien ejecutado, el crecimiento tiene que ser compacto y no disperso. Bueno, muchas gracias. No, ya al nos contrario. vamos, más adelante. Hay muchos temas que abordar con respecto a esta información. Por lo pronto, le deseo que tenga un excelente Gracias fin de por la semana. oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.